bienvenidos a esta segunda charla de la tarde, en la que estará dedicada a problemas lingüísticos. Entonces, yo me llamo Janusz Pawlik, soy de la Universidad de Poznań, de aquí, y como moderador ya tengo el honor y el sumo placer de presentar un personaje célebre, un investigador eminente en la materia de lingüística española, persona valorada y reconocida, profesor Rafael Cano Aguilar de la Universidad de Sevilla. El profesor es catedrático de esa universidad. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Destacar, es también secretario de la revista Historia de la Lengua Española, creo. Y bueno, es de momento todo en cuanto a los datos de prólogo, introducción. En cuanto a sus campos de interés, líneas de investigación, son varios. El profesor se ocupa de problemas pragmáticos, sintácticos, didácticos, del español hablado, escrito también, pues, los vertientes. También son dignas de mención sus aportaciones al estudio del dialecto andaluz, hablado, español hablado en Andalucía, sobre todo es lengua hablada. Pues dichas cuestiones son abordadas en los dos planos, sincrónico y diacrónico. Entonces, en cuanto a este último, la diacronía, el profesor es conocido como, ya lo dije, el coordinador de la obra monumental Historia de la Lengua Española de 2004. Ella es también autor de múltiples monografías, publicaciones dedicadas a la evolución diacrónica de la lengua española. Y es justamente el tema histórico el que va a ser tratado en la sesión presente. Pues, el título es Tipologías textuales y organización del discurso en la lengua española de la Edad Media a los siglos de oro. Pues, sin dilatarme más, le cedo la palabra al profesor. Muchas gracias y bienvenido a nuestro foro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes, a todos los presentes en esta sesión. Y, lógicamente, quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso, de este Congreso de Hispanistas Polacos, su atención, su amabilidad por haberme llamado a participar como ponente. Una participación que debió haber sido el año pasado y que, por las circunstancias que todos conocemos, hubo que aplazar hasta este año, en que tampoco se ha podido hacer en presencia, pero bueno, por lo menos a distancia sí que se está pudiendo realizar. Y en esta serie de agradecimientos, pues claro, tengo que recordar a mi amigo el profesor Novikov, con el que no solamente yo, sino otros compañeros de las universidades de Santiago y Sevilla tenemos una muy larga y antigua amistad que hemos reproducido en muchas ocasiones, y me ha causado gran alegría volver a encontrarlo aquí, aunque sea a través de una pantalla y no en presencia física, como hubiera sido nuestro deseo. Bien, sin más preámbulos, paso a exponer el contenido de mi ponencia. Lo que voy a exponer es, en cierto modo, bueno, no diré que conclusiones, pero sí los resultados que he ido obteniendo a partir de una serie de estudios empíricos
de un estudio de largo alcance que he emprendido hace ya algún tiempo y que espero pues, que se pueda ya salir a la luz, no sé si a lo largo de este año o quizás ya en el año próximo. Un estudio en el que he intentado dar, digamos, la forma final a toda una serie de investigaciones mías previas sobre cómo se construye la sintaxis en los textos. Naturalmente yo me dedico a la historia de la lengua y por tanto como historiador de la lengua dependo básicamente y casi exclusivamente de los textos escritos, pues bien, como en esos textos a lo largo de la historia del español se han ido configurando, se han ido formando los distintos modos de organización del discurso, de la construcción lingüística de ese discurso y en ese proceso, en ese estudio, me ha tenido fundamentalmente, porque claro, los parámetros que se pueden utilizar son muy variados, me ha tenido fundamentalmente a determinados aspectos sintácticos de construcción de la frase que ahora pasaré revista. Creo que pueden ser relevantes y que constituyen, digamos, elementos muy visibles en esa organización discursiva, porque además se sitúan a medio, bueno, no diré que a medio camino, pero se sitúan entre lo que tradicionalmente a veces se ha llamado la sintaxis oracional y la sintaxis de más allá de la oración. Es el momento en que las unidades, las frases, oraciones o queramos llamarlas de acuerdo con la terminología que cada uno emplee, se combinan, se van uniendo de modo que construyen unidades superiores que ya no pertenecen al dominio de la sintaxis tal como la conocemos tradicional, sino que forman parte ya de otro modo en el que una sintaxis supraoracional o más allá de la oración, si la queremos llamar así, se combina con el análisis de todas las instancias que forman parte del discurso. Aunque evidentemente la dimensión pragmática y discursiva está presente en cualquiera o en casi todos los elementos lingüísticos que construyen y constituyen el texto, creo que son estos a los que me voy a referir algunos de los más, digamos, de los más relevantes o de los más útiles en esa caracterización discursiva. Al mismo tiempo, lo he hecho esa serie de estudios en una linealidad que comienza con los primeros textos escritos en algo que ya podemos llamar con claridad romance castellano, es decir, algo ya diferenciado evidentemente de su aspecto superficial latino de épocas anteriores y mi intento es llegar hasta la modernidad, aunque aquí en esta exposición me voy a limitar al periodo que va desde los comienzos de la escritura castellana hasta finales ya hasta finales de los siglos de oro, digamos, hasta el siglo XVII. Naturalmente, en estos estudios, para estudiar cómo se construye, cómo se elabora la textualidad, la secuencia discursiva a partir de qué elementos sintácticos son las unidades integrantes. Claro, he partido, aunque pueda ser esto un punto de partida discutible, he partido de una unidad a la que he denominado con un viejo término que pertenece tanto a la gramática como a la retórica y a la que se le han dado significaciones y sentidos de lo más diverso, los periodos o las secuencias sintácticas organizadas en torno a un núcleo verbal en forma personal del cual dependen, se expanden, se extienden toda una serie de elementos que lo van ampliando en el discurso o lo dejan reducido a ese único núcleo. Naturalmente, ¿cómo se diferencian? Es decir, ¿cómo se separan? ¿Cómo se segmentan? Ese es el gran problema de las unidades. Si difícil es delimitar en la sintaxis estricta dónde están los límites de la oración, si en el plano discursivo los límites del enunciado
comunidad relativamente autónoma también presentan grandes dificultades, esto que aquí planteo evidentemente las tiene. Ahí las tiene y a veces no son nada fáciles, no son nada fáciles de resolver, especialmente en los textos antiguos donde ni siquiera tenemos el recurso, aunque este recurso no sea infalible, pero el recurso a la puntuación, a la tipografía que nos permite ya digamos, entender una segmentación que puede ser del autor o no, una segmentación de su discurso en una serie de secuencias con las que, sin embargo, difícilmente podemos contar en épocas anteriores. Los criterios, no voy a desarrollarlos, no es ahora el momento. ¿Cuáles son los criterios para segmentar esas unidades de partida que se van combinando a lo largo de la construcción del texto? Pues hay que poner en juego una serie de parámetros muy variados, existencia de marcadores o conectores de discurso, cambio de tiempos verbales, cambio de referente de funciones sintácticas básicas como sujeto-objeto, cambio en los procesos, en las acciones de las que se está hablando, cambio en la modalidad de la enunciación y, al fin y al cabo, aquí el analista tiene que recurrir a algo que últimamente se está volviendo a poner en juego y se está volviendo a considerar en la actuación del estudioso de la historia de la lengua, especialmente cuando es la historia de una lengua que domina. La intuición sobre las posibles pausas en la enunciación y sobre la entonación. Evidentemente, el historiador de la lengua no tiene acceso a esos elementos que son fundamentales para el análisis y la segmentación del discurso hablado actual y su fijación tipográfica por medio de la impresión. Ya lo he dicho, no tenemos ese acceso, pero a riesgo de equivocaciones, evidentemente, ahí los editores literarios de los textos antiguos actúan en ese sentido, llevado muchas veces por la intuición de sentido, aunque no solamente es la intuición la que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta también esos otros factores, aunque ninguno de esos factores ni su combinación nos da unos criterios absolutamente tajantes e inequívocos sobre cuáles son o dónde concluyen, dónde están los límites de esas unidades, de esos periodos que son la base de partida. En esta configuración, los fenómenos que he ido estudiando, en los que me he ido deteniendo como parámetros fundamentales, son lo que desde hace ya bastante tiempo, desde la sintaxis, desde el curso de sintaxis española de Samuel Gil y Gaya, conocemos como la sintaxis supraoracional o extraoracional. Es decir, los conectores, los elementos de muy diverso tipo que van uniendo esas secuencias de discurso o que no, o su no existencia, es decir, porque el discurso puede construirse a partir de una serie de secuencias añadidas, pero entre las cuales las relaciones están más bien en el plano puramente semántico, puramente de contenido macroestructural. En segundo lugar, es importante, creo, tener en cuenta las relaciones que se establecen en el interior de esos periodos, es decir, lo que tradicionalmente conocemos como parataxis frente a hipotaxis, sus diferentes tipos, es decir, dicho con otros términos, equivalentes hasta cierto punto, coordinación, subordinación, su peso, su distinto peso en la configuración del enunciado y los distintos modos que esta adopta. Y después hay una serie hay tres fundamentalmente que considero importantes en la configuración del discurso y que atañen a lo que podremos llamar los grados de complejidad en la conformación sintáctica de ese discurso. En primer lugar, el hecho de los periodos, del número de secuencias oracionales que constituyen un periodo. Un periodo puede estar constituido por una secuencia sola,
estoy en casa como respuesta, o puede estar formado por un número, no diré que ilimitado, porque hay límites, la memoria humana es un factor fundamental para ello, pero un número, digamos, elevado en ocasiones de secuencias oracionales subordinadas, coordinadas, justapuestas, etcétera, que constituyen ese periodo. Naturalmente, esta extensión depende, la extensión que se considere, depende de lo que hemos visto antes, la segmentación, los problemas de segmentación que ahí se producen, y eso, claro, incide en la cuantificación de las secuencias integrantes del periodo y, por tanto, influye también en la consideración que podamos hacer sobre la extensión de esos periodos. En segundo lugar, es un parámetro importante, creo, para medir la complejidad de los periodos constitutivos del discurso, lo que se viene conociendo como la recurrencia o recursividad. Es decir, como sabemos, en un periodo al núcleo central, al núcleo básico, que he tomado la precaución metodológica de que sea siempre un verbo en forma personal, se le pueden añadir secuencias coordinadas, subordinadas, etc. Pues bien, la recursividad supone que a una de esas secuencias subordinadas se le añaden además nuevas secuencias bien coordinadas, bien subordinadas a su vez. Con lo cual, se puede, en este grado de recurrencia, puede llegar a, digamos, a profundidades de complejidad a veces verdaderamente notables. Hay que tener en cuenta, sin embargo, algunos problemas en este sentido. Muchas veces, y esto vale sobre todo para los textos medievales, aunque también a veces para los de la época áurea, hay que tener en cuenta que muchas veces el constructor de esos textos parece actuar como el hablante, es decir, no vuelve atrás, no puede volver atrás. Es decir, y se inicia la construcción de una secuencia a través de la conformación de distintos periodos o la construcción de un periodo, y en esa construcción que se va haciendo linealmente no hay vuelta atrás, no hay mirada, mejor dicho, hacia atrás, y eso puede llevar a que la configuración sintáctica acabe de un modo que no sea el previsto. Esto, que es algo habitual en el discurso hablado, se encuentra en el discurso escrito de los textos antiguos, no porque sean especialmente oralizantes, sino quizá por la forma de elaborar o de escribir. Luego hay también otro problema. Nosotros, cuando hablamos de sintaxis, subordinación, coordinación, y cuando lo hacemos al describir las gramáticas, parece que tenemos muy claro qué depende de qué. Es decir, digamos, una subordinada a qué elemento se hace depender. Una coordinada de qué depende. Pero, sin embargo, eso cuando nos enfrentamos con un texto, nos encontramos que muchas veces no sabemos muy bien una coordinación a qué se coordina. Una coordinada que se coordina. Si a la última secuencia que hay, a la anterior, a veces no sabemos. Ocurre con subordinaciones, por ejemplo, con las causales, con las condicionales también, ¿cuál es la unidad regente? ¿Es la unidad central del periodo? ¿Es alguna otra? Es difícil, como es difícil muchas veces establecer la dependencia de esas secuencias introducidas. ¿Por qué? Por un elemento que viene a ser una especie de justificación añadida o con otros valores en una secuencia discursiva, y realmente la relación de dependencia no sabemos por dónde establecerla. Es decir, en el estudio sintáctico de la construcción textual, las relaciones estrictas de dependencia que los gramáticos establecen muy claramente entre principal, subordinada, etcétera, o coordinada, en muchas ocasiones se nos difumina.
se nos difuminan, y eso efectivamente es algo también muy que se encuentra con una gran frecuencia en los textos antiguos. Y finalmente hay otro elemento que considero importante, que es el orden respectivo de las secuencias oracionales, concretamente el orden entre la subordinada o las subordinadas y el núcleo del que depende. El problema que tenemos aquí, esta forma particular del orden de palabras, es muy notable porque, si bien los romanistas y los gramáticos en general parten del hecho de que las lenguas románicas son lenguas de orden regente-regido, un orden que parece ser el dominante desde época latina ya tardía, o incluso antes. Sin embargo, si esto vale, por ejemplo, para el orden nombre-adjetivo o para el orden verbo-objeto, vale con bastante certeza. Sin embargo, en el campo en que nos movemos, en el campo de la subordinación oracional, en estas construcciones de discurso, se nos hace bastante más sutil. Porque, lógicamente, hay, bueno, aparte, claro, de las llamadas relativas, cuyo lugar en el enunciado depende del elemento nominal al que se adjunta, o si no hay un antecedente, la función que tengan, sujeto, objeto, etcétera, es la que determina su colocación, no el hecho de que se trate de secuencias oracionales subordinadas. Pues bien, hay que tener en cuenta que en determinados tipos, y pienso en las condicionales y en las concesivas, parece ser que el orden básico, porque es el que está fundamentado cognitivamente, es el orden de subordinada principal, por así decirlo, o regida regente. Es decir, de hecho, si vamos a las condicionales, todos sabemos que los nombres que se dan a las dos partes de una estructura condicional, prótasis y apódosis, dependen de su orden. La prótasis es lo colocado en primer lugar y es justamente la condición, el elemento iniciado por sí, es decir, digamos, la subordinada. Y la apódosis, que es la principal, con la consecuencia se sitúa detrás, y a eso responde el nombre que se le da. Y eso opera igualmente también con las concesivas. Tampoco estamos seguros de que la subordinación temporal tenga que tener el orden regente-regido. Hay tipos de temporales que admiten una gran flexibilidad de orden, y en otro tipo también muy frecuente, las causales. Es bien sabido que hay tipos de causales en la historia del castellano que están asociadas a la posición prepuesta al elemento regente. Por tanto, la inversión del orden, a que algunas veces es muy notable, por ejemplo, que se anteponga una completiva, que lo digas no me preocupa, que se anteponga una completiva, tiene unos efectos de sentido y puede ser utilizada retórica y estéticamente de una manera especial, muy distinta a la consideración que debamos tener ante la anteposición de una subordinada de tipo de las condicionales, las concesivas, o también causales o temporales. Es decir, aquí el orden, por tanto, ha de tenerse en cuenta en cada tipo que vayamos a analizar. En los textos que he analizado voy a intentar compartir. Vamos a ver. Bien, perfectamente. Aquí. Los textos que he utilizado y que son la base de lo que aquí vamos a hablar, para el siglo XII, el Cantar de Meocid y los documentos lingüísticos incluidos por Menéndez Pidal en esa época, siglo XIII, los de textos alfonsíes, General Historia, Setenario, un texto técnico que pertenece lejanamente a los alfonsíes, el que se conoce como el Muamín, libro de los animales que cazan, un tratado técnico de veterinaria que he traducido del árabe. Nuevamente los documentos lingüísticos de Menéndez Pidal que corresponden a este siglo, la colección de textos editada por Pedro Sánchez Prieto Borja del Archivo Municipal de Guadalajara, correspondientes al siglo XIII, algunos poemas de Berceo y el libro de Alexandre, en la edición de los distintos manuscritos que la configuran.
Para el siglo XIV, la letra es más pequeña por razones obvias. He utilizado también las colecciones documentales de Menéndez Pidal y de Sánchez Prieto, la crónica del rey don Pedro I, del canciller Ayala, el conde Lucanor, de don Juan Manuel, el libro de la caza de las aves, otro tratado, en este caso de cinegético, del canciller Ayala, el libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, y el rimado de Palacio, del canciller Ayala nuevamente. Desde el siglo XV se ha utilizado la crónica anónima de Enrique IV de Castilla, la Celestina, aunque su ubicación en el XV puede ser muy discutible, pero en fin, si tenemos en cuenta que su primera edición es de 1499 y se debió elaborar en la época anterior a 1500, creo que hay razones para incluirla en esta época. Un tratado técnico, en este caso de carácter médico, sobre la peste, tratado útil y muy provechoso contra toda pestilencia, etcétera, etcétera, en el que, por cierto, y a modo de anécdota, las precauciones contra la peste me recordaban mucho a las precauciones que hemos tenido que tener este año en cuanto a confinamientos y demás. Nuevamente, los documentos notariales de Menéndez Pidal y de Sánchez Prieto, la cárcel de amor de Diego de San Pedro como manifestación de esa narrativa especial del siglo XV, la novela sentimental y el poema El laberinto de fortuna de Juan de Mena. Del siglo XVI, una larga serie comenzada por la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, Lazarillo, la traducción de un libro del arquitecto italiano Andrea Palladio, los 4 libros de arquitectura, los documentos lingüísticos de la Nueva España, la colección de Concepción Company, que incluye también, por tanto, documentación jurídica, pero ya de otro tipo, la Lozana Andaluza de Francisco Delicado, el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, los poemas de Garcilaso y Fernando de Herrera y los nombres de Cristo de Fray Luis de León. Y finalmente he utilizado, me voy a referir básicamente a los primeros porque los 5 últimos forman parte de otro estudio y aquí se tendrá menos en cuenta, la serie del 17 de los documentos lingüísticos de la Nueva España, el día de fiesta de Juan de Zabaleta, inicio de la literatura costumbrista, un tratado conocido como El hombre práctico, que forma parte ya de esos tratados sobre el comportamiento humano, esa literatura preensayística, El paraíso occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora, un texto mexicano en alabanza de unas monjas de un monasterio de la Ciudad de México, y bueno, 2 textos, un texto preperiodístico, 2 textos técnicos que aquí, y La Dorotea de Lope de Vega. Son los textos fundamentales. Bien, vamos a empezar viendo algunas características del cantar. El cantar de Miosit, que tantas veces se ha considerado como esa primera muestra del castellano y por tanto se ha ido a él para que ejemplifique el castellano más primitivo, el castellano más antiguo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando vamos al cantar para estudiarlo lingüísticamente, hay que tener en cuenta a qué tradición textual, en qué universo de discurso se sitúa. Y efectivamente, aunque parezca una obviedad, el hecho de que el cantar sea un poema épico, un cantar de gesta, eso es lo que condiciona su forma discursiva, su forma de construcción general, pero también sus formas sintácticas. Es cierto que esa tradición épica de la literatura, de la tradición textual castellana, no tiene muchos más apoyos que el cantar, pero parece ser que el hecho de que el cantar pertenezca a esa tradición es lo que justifica, o es lo que, digamos, nos hace comprender el modo de construir el discurso que, como veis, se basa desde el principio en la justaposición, en la unión sin marcador explícito, sin conexión explícita de sus secuencias. Bien se consideren todas integrantes de un periodo o se consideren formando parte de periodos distintos. Cuestión de matiz importante, pero que ahora no puedo entrar. Merced, rey Alfonso, sodes tan honrado. Por mi hostil del campeador todo esto vos besamos. A vos el llama por señor, tienes por vuestro vasallo. Mucho precia la honra el cid que la vedes dado.
pocos días ha rey que una lid ha arrancado. Esto que forma parte del discurso de uno de los caballeros del Cid ante el rey, como veis, está construido a partir de la unión sin más, sin conexión, sin nexo de ningún tipo entre las secuencias que ahí forman parte. Lo mismo podemos encontrar con Vidar Leyende Grado, etc. Sin embargo, esa no es la única disposición que se encuentra en el texto. Efectivamente, en el texto, y esto parece notarse especialmente cuando en el Cid habla algunos de los personajes, las necesidades enunciativas de la justificación, de la imprecación, de la hipótesis, etc., da lugar a conformaciones de otro tipo. Es decir, erraríamos si pensáramos que la justaposición es el modo fundamental de la organización sintáctica del cantar, y erraríamos mucho más si pensáramos que eso se debe a su carácter primitivo. En absoluto. En absoluto. La organización sintáctica de la narración del juglar se debe al hecho de que es un canto épico. Y como está conformado en esa envoltura del canto épico, eso es lo que determina su posición. Pero cuando alguno de los personajes, por ejemplo, perdón, si tenéis aquí el cuarto ejemplo, ¿qué habedes vos, conde, por retraerla mi barba? Que de cuando nazco a delicio fue criada, que non me priso a él y a fixo de mujer nada. Hay una cierta acumulación de causales que además se nota igualmente cuando se trata del discurso reproducido. Esto es una constante que nos vamos a encontrar en los textos antiguos. Cómo el discurso reproducido en forma indirecta lleva a una complejidad sintáctica y, por tanto, a una complejidad sintáctica que se traduce en el aumento de la subordinación, y no solo de la subordinación completiva, sino también de otros tipos. Promido del rey Alfonso, que así lo habían parado, que si no la quebrantas por fuerza, que no se la abriese nadie. La repetición de ese elemento que vincula como discurso indirecto, reproducido en forma indirecta, a un elemento que parece poner en marcha un acto discursivo, y la inserción ahí de esas condicionales forman parte de ese discurso que el juglar quiere reproducir en esta forma. Si nos vamos a los documentos notariales coetáneos al Cid, la fecha del Cid ya sabemos que es muy discutida y discutible, entre 1140 y 1207, pero bueno, tampoco es un lapso especialmente amplio. Si nos vamos a los documentos notariales coetáneos, nos encontramos que la conformación sintáctica es muy distinta. Es muy distinta, perteneciendo además a la misma época. ¿Y por qué es muy distinta? El destino de un documento notarial era también el de ser leído en voz alta, el de ser enunciado en voz alta. Sin embargo, ahí el notario quería dejar claramente vinculadas las partes, porque no era un canto, no era una celebración, era una anotación de todo lo fundamental que debía aparecer unido, de modo que al final eso constituyera el documento con validez legal. ¿A qué nos lleva eso? Pues nos lleva, claro, al dominio de no hay justaposición prácticamente, ni en estos documentos notariales primitivos, ni a lo largo de toda la historia que he considerado. Es decir, la tradición textual y discursiva, no identifico ambas cosas, pero en fin, la tradición textual y discursiva de los documentos notariales lleva a una organización que se basa fundamentalmente, en cuanto a la unión de los periodos, en la vinculación explícita, y vinculación explícita por medio de la coordinación, por medio del coordinante et, que es prácticamente casi el único elemento que se produce o que se encuentra ahí.
Esto ocurre, claro, entre la unión de los periodos. Los periodos se van uniendo a través de esa coordinación, aunque en el interior de los periodos sí, como es tan habitual a veces en la escritura jurídica, aunque no siempre, el notario establece las hipótesis que pueden darse en determinadas situaciones. Entonces ahí tienen ustedes cómo se acumula esa subordinación, si agua viniere que crevante la pesquera, etcétera, etcétera. De todas maneras, hay que hacer notar que la subordinación, que ya es dominante en los documentos notariales, no así en el cantar. El cantar se organiza sobre la base de la coordinación y la justaposición. Los documentos notariales, por el contrario, tienen una presencia mayor de la subordinación, de la hipotaxis clara dentro de los periodos. Pero una hipotaxis que se basa fundamentalmente en dos tipos. Uno, las relativas. Las relativas, que son las que especifican, aclaran, sitúan, caracterizan, etcétera, los objetos, los elementos que forman parte de la transacción del documento. Y por otro lado, claro, las completivas, de objeto directo, porque los documentos hacen referencia a lo que ha dicho el comprador, el vendedor, lo que piensa, lo que establece, lo que estipula, lo que ordena hacia el futuro. Es decir, por tanto, la existencia de un mayor grado de hipotaxis y la existencia de esos tipos de hipotaxis se debe, claro, a las necesidades enunciativas de este tipo textual. Es decir, no hay, por tanto, enfrentamiento entre primitivismo o no primitivismo, sino entre formas tradicionales de los textos y, al mismo tiempo, las necesidades enunciativas que están presentes en esos textos. Si nos vamos al siglo XIII, encontraremos, y aquí tienen ustedes dos ejemplos. He tenido que cortar algunos elementos internos. Dos ejemplos muy notables dentro del siglo XIII de la complejidad que pueden adquirir estos textos. Para empezar, algo que aquí aún no se ve, o no se ve porque necesitaremos un contexto mayor, los documentos jurídicos, y como vamos a ver el resto de los documentos en prosa del siglo XIII, en ellos la marcación explícita de la conexión entre periodos, es decir, la conexión o hilación supraoracional o como la queramos llamar, se marca de una manera explícita constantemente, hasta el punto de que los porcentajes de conexión explícita se sitúan más allá del 90% o en torno a ello. Ahora bien, eso no quiere decir que la conexión explícita y la marcación mediante estos conectores se haga con un elenco rico. No. El elemento fundamental es, como ya lo eran los documentos del 12, la copulativa et. Y la copulativa, la repetición de esa copulativa que todos conocen, de haber leído cualquier fragmento, sin ir más lejos, de la prosa alfonsí, esa reiteración de la copulativa se va a convertir, fueran cuales fueran las razones de su utilización, oralismo, semitismo, torpezas positivas, se ha dicho de todo al respecto, pero esa ordenación se va a convertir en un rasgo tradicional, en un rasgo de tradición textual, las crónicas. En la general historia, en la historia de España, que se organizan en torno a esa conexión, a esa hilación mediante la copulativa et, eso va a determinar el futuro de las crónicas en siglos posteriores y va a llegar, incluso, lo he podido comprobar, aunque aquí no lo puedo traer, hasta el siglo XVIII, aunque ya ha ido de una manera bastante más limitada. Se va a constituir también esa hilación mediante et en los modos de organización básicos de los documentos en la unión de las distintas partes que forman
el texto del documento. Pero también se va a utilizar en el texto del libro de los animales que cazan. La reiteración de la copulativa va a ser un elemento fundamental en la unión de la descripción de las enfermedades que pueden tener los animales, de las prescripciones, de las curas que pueden tener las enfermedades de los animales que se utilizan en la cacería, etcétera, etcétera. Es decir, que la ordenación del discurso mediante esta repetición de et es una garantía de cohesión textual y por tanto no puede ni debe ser considerada como un rasgo primitivo o de otro tipo. Sin embargo, hay un texto, Alfonsí también, en el que esta situación se ve algo modificada, que es el setenario. El setenario es un texto que bajo la apariencia de un corpus legislativo lo que encierra es un tratado que a veces es teológico y otras veces es un tratado didáctico o de valores muy, muy, muy diversos. Bien, pues en el setenario el dominio de la copulativa et para la unión de los periodos es notablemente menor que lo que ocurre en la historia de España o en la general historia, tratándose todos ellos, claro, de textos bajo el paraguas Alfonsí. Pero no creemos que eso se deba a que haya diferentes manos, sino a la diferente naturaleza del setenario, que no es una narración, es un tratado. Y eso hace que en el setenario, por ejemplo, aparezca un modo de ordenación del discurso que va a tener una larga vida en los tratados, la ordenación mediante ordinales. Primeramente, segundo, tercero, la tercera cosa, son formas variadas las que se adoptan. Pero la ordenación mediante ordinales es algo que no aparece en esos otros textos narrativos, pero sí en cambio es bastante más notable, aunque su proporción global no sea muy alta, pero es relativamente una proporción verdaderamente notable. Y eso ocurre también cuando la general historia no solo es una narración, la general historia incluye también toda una serie de situaciones en las que los redactores reflexionan sobre los hechos, sobre los nombres que se le dan a los hechos. Entonces aparecen ahí conectores de discurso como onde, otros sí, y de sí, y otros varios que presentan un índice de presencia mayor que la que pueden tener en los textos puramente narrativos. Y estas diferencias que hemos observado tienen también su correlato en la forma interior, de los el interior de los periodos de estos textos. Es notable el hecho de que un tratado reflexivo, argumentativo, como es setenario, en él la parataxis dentro de los periodos es bastante menor. Digamos, es mínima. Es mínima en ese texto. Lo que dominan son las subordinadas de muy diverso tipo, especialmente, claro, las subordinadas causales es decir, las subordinadas que están al servicio fundamentalmente de la argumentación. En cambio, la parataxis, la ordenación mediante la coordinación, la yuxtaposición es mínima en todos estos textos. La parataxis es mayor en un grado que se acerca a veces a la cuarta parte del total de relaciones interrelacionales en un texto como la General Historia, precisamente porque la narración muchas veces se fundamenta, ya lo hemos visto, para la unión entre periodos, también en el interior de los periodos, esa narración se organiza sobre la coordinación.
Y esa coordinación que hemos visto intensa en el libro técnico de los animales que cazan, se repite después en el interior de los periodos, donde también la coordinación va, a veces coordinación sobre el núcleo regente central y otras veces coordinación de, de subordinadas, subordinadas previas. Los tipos voy a ir pasando con cierta rapidez porque el tiempo ya se va echando encima. Los tipos de subordinadas que aparecen están en función, muchas veces, claro, de las necesidades enunciativas, temporales en el relato, causales en la argumentación o en las partes de la general historia, donde se explica, argumenta o se da la razón de nombres, el por qué se dan unos nombres en lugar de otros, y las completivas de objeto directo son frecuentes en el discurso de la narración, porque las crónicas, las historias de la Edad Media, no solo cuentan hechos, sino que cuentan muy frecuentemente, muy habitualmente, lo que alguien ha dicho sobre esos hechos. De ahí que el discurso indirecto sea muy abundante en estos textos, y eso naturalmente incide en la presencia, la presencia de estos elementos. La recursividad y la complejidad, como pueden ver ustedes en estos dos fragmentos, lo que no me voy a detener explícitamente, pero en fin, lo pueden ir viendo, y de todas maneras le enviaré este archivo a los organizadores del Congreso, por si lo quieren poner a disposición de los asistentes, la complejidad que pueden adquirir mediante la recursividad de coordinadas a subordinadas o de subordinadas a otras subordinadas. Complejidad que se ve ahí en estos documentos, o que se puede ver aquí en la general historia, en un fragmento como este, donde además no solamente se produce eso, sino también la frecuencia con que se van anteponiendo secuencias como las causales, como era de buen sexo, estaba, etcétera, etcétera. Y la ordenación del libro técnico sobre los animales que cazan, en el que se van acumulando esas subordinadas una detrás de otra. Bien, tenía aquí un pasaje interesante, son los dos últimos ejemplos de esta diapositiva, en los que la puntuación que dan dos editores tan notables como Antonio García Solalinde y Pedro Sánchez Prieto es totalmente diferente en un fragmento, con lo cual la tipología sintáctica y la forma sintáctica que adquieren es claramente distinta. Pues bien, si comparamos esto que les he señalado con los textos del Mester de Clerecía, la situación es radicalmente contraria, porque el Mester de Clerecía, pese a sus diferencias, adopta en la narración y la descripción el molde de la justaposición entre periodos, entre secuencias, entre estrofas. Precisamente el molde estrófico es también muy importante en este sentido, porque además el molde estrófico y el molde del verso determina muy notablemente la estructura sintáctica. Y la estructura sintáctica se organiza sobre la yuxtaposición, sobre todo cuando se trata de narrar o cuando se trata de exponer. Pero cuando, como en el último ejemplo, hay un intento de persuasión que alguien hace, entonces la subordinación se incrementa de un modo muy notable, como pueden ustedes ver aquí en este discurso. Si creerme quisieres, ahí en ese pequeño fragmento aparecen tres condicionales. El siglo XIV, voy a ir un poco más detenidamente. El siglo XIV empieza a ofrecer algunas novedades, pero en realidad en el siglo XIV hay una notable continuidad respecto de lo que se ha señalado para el XIII. Una continuidad que se nota en la ordenación del discurso, la amplitud de los periodos que se componen de numerosas oraciones, la inserción de unas subordinadas en otras, la anteposición de secuencias, como ven ustedes en el primer ejemplo del conde Lucanor, o en las crónicas.
en las crónicas como la del canciller Ayala, del rey Don Pedro, y por supuesto en los documentos notariales, donde estos fenómenos de recursividad que son muy notables, unido además a la unión explícita mediante mediante párrafos, hacen que en el siglo XIV encontremos una notable continuidad respecto de lo ocurrido antes. Sin embargo, el siglo XIV conoce ya un inicio de ruptura, que está en el libro de Bonamor. Inicios de procedimientos que responden a un principio de mímesis de la lengua hablada, de la lengua coloquial. No estoy diciendo que hasta entonces no haya habido estos intentos, hay casos incluso en las crónicas, pero el uso, por ejemplo, es de este pues en la respuesta. Señora, pues, yo digo de casamiento far. El hecho, como aquí, preguntéle quién era, respondióme la chata. El incremento, la presencia cada vez mayor en el libro de Bonamor de secuencias con fuerza predicativa, pero sin verbo, en un mecanismo de pregunta-respuesta. Enviótela a mí, díxole, no señora, más esta coordinada adversativa que se coordina a este elemento, no, que tiene fuerza predicativa él de por sí mismo. Podría considerar la existencia de una elipsis, que por cierto es un elemento importante en la conexión. Esto nos abre el camino, y hay algunos otros fenómenos en el libro de Bonamor interesantes a este respecto. Nos abre el camino hacia nuevas formas. Es verdad que en Berceo o en el Alexandre el diálogo, es decir, el discurso directo es muy frecuente, pero aunque con ciertas diferencias, en Berceo o en el Alexandre, las formas del discurso directo no siempre se diferencian claramente de las del discurso del poeta. Es decir, el discurso supuestamente reproducido del oral tiene una conformación sintáctica muy parecida a la del resto del poema. El libro de Bonamor es el que en ciertos momentos, no diré que de una forma constante, sin embargo, en ciertos momentos parece que inicia eso que, como vamos a ver, va a hacerse más notable en épocas posteriores. Si nos llegamos al siglo XV, en el siglo XV encontramos que esa complejidad, la explicitud en la conexión explícita de los periodos y la complejidad a través de la recurrencia, la amplitud de los periodos y la recurrencia de la subordinación, a la vez que la ordenación de los elementos subordinados en primer lugar, pues todo eso sí continúa, y continúa básicamente en los documentos notariales y las crónicas. Y en cierto modo también lo conserva aún la narrativa, que llamaríamos de ficción, como La cárcel de amor, como este ejemplo que cierra esta página. Sin embargo, ahí de nuevo encontramos ya en Celestina, encontramos ampliada, porque al cabo, Celestina es un texto basado en el diálogo. Y ahí tenemos procedimientos que suponen una mímesis literaturizada, evidentemente, pero una mímesis que es los enunciados sin verbo, en que Calisto, el nuevo turno que se basa en el anterior, porque a su vez, en que Calisto se basa en el turno anterior, y en dar poder se basa en los turnos anteriores. Es decir, cómo los turnos se van encadenando a través de podríamos hablar de elipsis, y por tanto de la co-construcción de un enunciado a través de esos diferentes turnos que se van produciendo.
pero pueden observar cómo inmediatamente después de esta mímesis, en dar poder a natura, perfecta, etcétera, etcétera, ahí nos hallamos ya en un periodo complejo de una elaboración bien notable. Es decir, que se trata de esta dualidad que presenta tantas veces Celestina, en donde un discurso elaborado en ciertos aspectos a veces latinizante, se combina con estas formas muy bien vistas de enunciación, de inmediatez comunicativa o más oralizante, como aquí. ¿Por qué? Porque lo que dices contradice, tenemos la respuesta que a mí, enunciado sin verbo, unión mediante los turnos mediante la elipsis de elementos que están presentes en turno anterior, subordinación aparente a un turno anterior, etcétera, etcétera. Y el último ejemplo que tienen ahí muestra algo que en el siglo XV, en Cárcel de Amor y en otros textos se muestra, y Celestina manifiesta de una manera espléndida, como la yuxtaposición, que no es en absoluto un procedimiento primitivo de organización del discurso a falta de otro, vuelve justamente de esto aforro, esto me calienta, esto me sostiene, esto me hace, esto me para. Es decir, cómo la yuxtaposición adquiere ese lugar que los retóricos habían visto, pero que a veces nuestros historiadores de la sintaxis habían olvidado, la yuxtaposición como un elemento que no pertenece o que no está aquí en el lenguaje, digamos, de la inmediatez, sino que se sitúa en un nivel de construcción elaborada que incluso remite a antecedentes latinos y que se apoya en otros procedimientos retóricos como la anáfora, es decir, la repetición constante del elemento inicial. Esto que va sosteniendo la conexión de las partes del discurso, porque si efectivamente aquí hay justaposición, la presencia de ese demostrativo garantiza esa unión. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que el siglo XV abre nuevos caminos, por un lado, en una sintaxis elaborada que ya no se basa, y eso se ve, por ejemplo, en bastantes pasajes de Cárcel de Amor, o incluso en los poemas de Juan de Mena, una complejidad que no se basa tanto en la longitud de los periodos y en su recurrencia, sino en otros modos de organización más atenidos a la complejidad conceptual y más apoyados en ciertas figuras retóricas que no son meramente esa expansión o esa continuidad discursiva. No me queda mucho tiempo para terminar, pero sí quiero dar algunas pinceladas, en 5 minutos, sin más, algunas pinceladas sobre lo que ocurre en el siglo de oro. Ya dije a uno de los organizadores que me iba a centrar quizás más en la Edad Media, como si pueden ver aquí, pueden observar cómo la repetición de la copulativa sigue siendo un elemento de conexión del discurso muy claro en la historia de Bernal Díaz del Castillo, es decir, al fin y al cabo, heredera de las crónicas medievales, en un género nuevo, la crónica de Indias, pero que al fin y al cabo bebe discursivamente de las crónicas de la Edad Media, como ocurre también en la narración de los documentos jurídicos, y en cambio el discurso del diálogo de la lengua o de Fray Luis de León se organiza mediante procedimientos de unión explícito, pero de un tipo algo diferente. La una es, la otra por dónde, de esta misma. Es decir, formas ya bien diferenciadas que van más allá de la copulativa, aunque ésta se siga utilizando evidentemente. Mientras que por el contrario, como pueden ver, las imitaciones, las mímesis del diálogo, como ven ustedes en Lozana, siguen basándose, o mejor dicho, se basan en esa juxtaposición de los periodos, en esa unión sin nexo de los periodos y también con una presencia notable de esa juxtaposición dentro de los periodos. Es decir, se podría decir, y creo que la juxtaposición, la unión asindética, lejos de ser un procedimiento primitivo, por el contrario, en los siglos XV y XVI revive
bueno, revive quizás sea exagerado, pero reaparece de una manera muy notable, por un lado, como hemos visto en Celestina, con una intención retórica de lenguaje elevado, distante, muy claro, pero por otro lado también aparece esa justaposición como un modo de mímesis del discurso. Pueden ver además cómo los procedimientos miméticos, la co-construcción de la secuencia sintáctica a través de turnos se da en formas como la de la lozana, que intenta reproducir ese discurso oral, en esa elaboración tan especial que tiene la lozana, pero también, por ejemplo, en el diálogo de Juan de Valdés, donde se recurre a procedimientos muy semejantes a los que hemos visto en otros textos. Bien, este ejemplo de los documentos de la Nueva España da razón también de esa complejidad extrema discursiva que he señalado. Y ya para concluir, les voy a mostrar, repito que para que lo vean con más detenimiento, le voy a enviar este archivo a los organizadores del discurso para que lo pongan a disposición de ustedes, para que puedan ver lo que aquí evidentemente no ha dado mucho tiempo. Pero quiero hacerles ver cómo en el siglo XVII, estas muestras que aquí pongo revelan y manifiestan dos formas organizativas que suponen modos de organización muy diferentes y que en absoluto corresponden a una progresión y a un avance unilineal. Estas dos muestras que tienen aquí, la del texto cuasi ensayístico de Hombre Práctico y la hagiografía del Paraíso de Sigüenza y Góngora, recurren de una manera muy notable a eso que ya habíamos visto en la Edad Media de la enorme extensión de los periodos. Hay periodos de 15, 20 núcleos oracionales, la frecuencia con que se anteponen unidades subordinadas, que pueden ser gerundios o que pueden ser concesivas, y la extrema recurrencia hasta llegar a veces a niveles de profundidad muy notables en esa subordinada, hasta llegar a niveles de 8 o 9 profundidades en esa organización. Sin embargo, si ahí tienen lo contrapuesto. El de la misma época y de autores, además, con una utilización literaria muy notable. Juan de Zabaleta organiza su discurso sobre la base de frases breves, simples. Los periodos no se unen mediante nexos explícitos, se van juxtaponiendo. Las frases tienen 2 o 3 oraciones cuanto más. La juxtaposición vuelve a ser un elemento importante. Y eso que se da en este texto, que podríamos llamar cuasi costumbrista, estereotípico de ciertos personajes, esto es un tipo de escritura que se pone en marcha justamente en este siglo, y esto coincide también con procedimientos que, como ven, aparece en Dorotea, que es otro representante de esa mímesis dialógica, por muy elaborada que quiera estar y que efectivamente acaba estando, esa mímesis dialógica que lleva también a un modo de organización mucho más simple en ese aspecto. Simple no quiere decir elemental, no, porque la simplicidad sintáctica que se gana por un lado, o la complejidad, sintáctica que se pierde por un lado al elegir este tipo de frases más simples, etcétera, se gana por otro en la densidad conceptual y en otros juegos lingüísticos a los que aquí no a los que aquí ya no puedo hacer referencia. Esto ya lo observó hace tiempo y ya con esto concluyo. Un lingüista en el que buena parte de esta investigación se inspira, el lingüista español, aunque afincado en México mucho tiempo, Juan Miguel López Blanc, que durante el análisis de sus textos creyó ver una progresión en la complejidad desde las formas iniciales de la escritura medieval hasta que al llegar al siglo de oro y comparar la escritura de determinados autores del siglo de oro entre sí,
por ejemplo, de autores más barrocos, con, por ejemplo, Quevedo o Gracián, se encontró que había una vuelta a la simplicidad sintáctica. Y comparando con el discurso ya moderno de la novelística de Juan Rulfo, encontró que la construcción sintáctica del discurso era de una sencillez aplastante, lo cual no quiere decir simplicidad, evidentemente, como cualquiera que haya leído a Rulfo sabe. Es decir, que en este sentido, y ya con esto sí que concluyo, la historia de los modos de organización, de organización sintáctica del discurso es un movimiento constante de vaivén. Es decir, no se da eso que tanto nos ha gustado a los historiadores siempre, de un progreso continuo e ininterrumpido hacia formas más elaboradas y más complejas, porque la elaboración y la complejidad tiene muchas caras, y en lo que se refiere a la organización puramente sintáctica, esa organización va a veces hacia una complejidad extrema en esos parámetros o por esos parámetros que he señalado, y otras veces, por el contrario, vuelve a procedimientos aparentemente más sencillos, periodos de 2, 3 o un núcleo oracional sin más, escasa recurrencia, es decir, escasa subordinación a subordinadas, escasos niveles de profundidad en este aspecto, ordenación más elemental, y sin embargo, eso no quiere decir que se trate de textos simples o elementales. Son muchos los factores que están en juego y por tanto eso es lo que he intentado hacer es una historia de la lengua, sí, pero es una historia también de la lengua en los textos y a través de los textos y sin perder de vista la naturaleza de esos textos. Bien, creo que me he pasado, sí, me he pasado un poco, lo lamento, pero en fin, espero que aunque sea de esta manera, pues, en fin, les haya podido ser útil la exposición que he realizado. Muchas gracias, repito las gracias a los organizadores y muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes.